Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer una discusión sobre el Diccionario del Espíritu de Eugenio Trías. En este caso es una obra orientada a la filosofía y la religión, en el cual el autor hace digamos, ese resultado de la investigación que el autor hace en referencia a todo lo que implica el concepto de religión. Lo interesante es que como lo aborda en forma de diccionario, lo que hacen no es hablar de religión como un único concepto, sino que lo aborda desde la historia de las religiones. Entonces esa medida es un texto obligatorio para todo aquel que quiera como comprender cómo es que la religión se originó y cómo ha, digamos, evolucionado en la medida en que los conceptos que maneja son muy básicos. Por ejemplo, de ahí nos va a permitir conocer conceptos como lo luminoso, lo fascinante y lo iluminado, que es como, digamos, el fin último de toda esa cuestión de la filosofía de la religión. En esta ocasión abordamos un concepto que es el de la religión de la prehistoria, o sea, es decir, que ya comienza como a explorar cómo debemos comprender ese momento clave en el cual podemos hablar de religión y sobre todo de lo que se llama la ariofanía, que como bien sabemos es la manifestación de lo sagrado, y los primeros sacerdotes que llamaríamos los hierofantes, que son aquellos que muestran esa manifestación o manifiestan lo sagrado. Digamos que toma como punto de partida dos cuestiones, el espíritu absoluto hegeliano y la filosofía de la sospecha. De ahí para que no comprendamos la religión como algo totalmente abstracto, como digamos totalmente desligado de la racionalidad, sino que es una de las formas en las que podemos abordar ese tema directamente en su esencia. Entonces por eso se comienza como a hablar de la cuestión de la prehistoria y de los conceptos que hemos visto en estas clases, por ejemplo en la cuestión de las cavernas, y los muros que las componen y la relación que establece en este caso el hierofante y la otra parte de la comunidad a través del tacto, en este caso la mano, como principal relacionamiento que puede existir con este caso, con la configuración de una noción por lo menos rústica o básica de divinidad. Entonces ahí ya comienza como a abordar la cuestión de la mano, luego ya la cuestión ya de la importancia de la mujer y sobre todo la separación que existiría entre ese muro y lo que consideramos como el mundo externo, que ya gracias a la religión comienza como a tener una cuestión de su relación de complementariedad. A mí me parece interesante como parte del texto se centra en el hecho que el santuario parece celebrar el órgano sexual femenino, por su fuente de fecundidad, principio de renovación de la vida. De hecho, muchos años después de la época prehistórica, el órgano sexual femenino fue representado como un símbolo de fuerza y fidelidad dentro de las religiones, como la metodología hindú a menudo posiciona el órgano sexual femenino como un símbolo de adoración. Antes de las religiones occidentales, como hoy, los genitales femeninos eran venerados en la mitología antigua. Por ejemplo, los antiguos griegos desfilaban alrededor de pasteles con forma de vulvas, o también los conciertos de Sheilana son tallas figurativas de mujeres desnudas que muestran una vulva exagerada y son grotescos arquitectónicos que se encuentran en toda Europa en catedrales, castillos y otros edificios. Bueno, yo quisiera hablar también un poco de la relación entre la mano y la caverna, pero un poco hacia donde lo lleva el autor y es que lo relaciona mucho, sobre todo al muro, lo relaciona mucho con las formas femeninas en su voluptuosidad y en las formas cóncavas que tienen mucho que ver con la fecundidad. Eh, de hecho, también habla en algún momento de cómo los dibujos empiezan a aparecer en ciertas zonas que relacionan con lo sagrado que representa la mujer, por ejemplo las estalactitas y las estalagmitas, y como en un punto ya no es solo el dibujo,
sino que también cavan y aparece una especie de primera escultura que de hecho también representa a la vagina o a la vulva. Yo quisiera acotar sobre lo que venimos hablando y lo que se menciona en el texto anterior, que es sobre la frivolidad del hombre, ¿no? O sea, no nos hemos preguntado hasta ahora, hasta este momento de las clases, con qué percepción miraba el hombre el nacimiento del ser, ¿no? O sea, hubo este cambio al bipedismo y con eso hubo el cambio del modo en que nacían los humanos, y yo creo que se puede hacer una analogía en que el hombre hizo sobre la concepción y la cueva, ¿no? Anoté algo acá y fue que asociaban la cueva y la vagina como fuentes creadoras de vida, y esto se pudiera decir que respecto a la cueva, esta idea se consolidaba al ver a los animales que se formaban dentro de esta mediante el juego de las sombras, ¿no? Retomando un poco también el cuestionamiento de la mano y cómo estuvo relacionada pues como con respecto a todos estos simbolismos. Me gusta la idea en que expone el autor, en que menciona la mano y el muro como una simbiosis, y me recuerda mucho a lo que hemos visto en clase en cuanto a que la mano nos pertenece tanto a nosotros como al mundo, y que gracias a ella se puede generar esta primera marca simbólica que es el inicio de todo esto que vemos, que puede llegar como hasta el ritual, hasta lo sagrado, lo religioso, por decirlo así, de toda esta evolución, ¿sí? Entonces, me gusta pensar en la mano no tan solo como una herramienta, como nos lo mostraba en otras lecturas, sino como en la hacedora o en la que posibilitó que todo esto se produjera. O sea, siento que sin la mano no hubiese habido religión ni ese concepto de lo sagrado. Bueno, ahí hay otro pedacito que me parece de pronto importante mencionar, y es que él habla un poco también de unos primeros símbolos triangulares y unos entramados que podrían, y ahora que estamos hablando de que la imagen pudo haber sido como la primera forma de escritura, él habla también de esas figuras triangulares como una representación femenina, pero también como una idea primigenia de lo que pudo haber sido una primera forma de representar algo escrito. Yo quisiera agregar algo cortito, que es que mediante las manos impresas sentían que mantenían una conexión con lo sagrado, o sea, que no querían despegarse de ese mundo que habían creado. No sé. De hecho, es muy evidente como fui sacerdote, es evidente en especial en la cuestión de los momentos de la imposición, digamos en toda la ceremonia religiosa, por lo menos en la católica, es muy presente todo aquello que implica la imposición de las manos y el contacto que ellas tienen con los miembros de la comunidad. Entonces, en este caso, en el momento de las plegarias, en el momento de la paz y en el momento de la comunión, y digamos que todo, incluso en los mismos sacramentos, todos ellos, las manos son protagonistas porque en ellos siempre se ve la imposición, y es como si las manos fueran aquel contacto que la divinidad permite hacia, en este caso, el enfermo al que hay que ungir, o en este caso al niño que está siendo bautizado, o al que está haciendo su primera comunión. Entonces, en ese aspecto, de ahí es cuando comienza a comprenderse cómo es importante, cómo las manos han configurado casi todos los hechos que, digamos, rodean la cualidad de la calidad humana. ¿Listo? ¿Ya? Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, nos vemos en la próxima sesión. Chao. Chao.